¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día, proyectando el destino de nuestro país. Pero bien lo sabe, es imposible hacerlo si antes no conocemos el poder de nuestra historia. Suena la campana, profesor. Ahí está. Ahí estamos. Vuelta a clase. Estamos contentos, profesor. Miren Sí. lo que apareció. ¡Oh, la manzana! ¿Dónde Nuestro productor estaba? Héctor Campuzano la buscó por todos lados. Y la recuperó. La recuperó, a menos que sea otra y se comieron la... Claro. No, lo sabe, Está un poco machucada. Alguna Yo vez la va a veo contar desde la acá historia. como con ciertas abolladuras. Es que se ha usado harto, Ah, profesor. sí. Y se la entrego Vamos, nuevamente. venga. Ha vuelto, ha volvido, como Muchas decía mi gracias. abuelita. Eso. Ahí Excelente. está el fruto del conocimiento, Para que nos ilumine. del árbol del Para que nos prohibido guíe. del De conocimiento. la rama al suelo. Para que te caiga en la cabeza y descubra la Claro, ahí gravedad. te pegue en la cacha. Oh. Profesor, estoy un poco asustado. ¿Sí? Me dijeron que usted traía un tema medio Siniestro. siniestro el Sí, día de hoy. medio oscuro. Especial para escuchar a partir de las 23:30 nuestro nuevo horario Correcto. de trasnoche, de cabaret. Lo- Horario de cabaret De verano. bulín. Su risa ya me hace recordar, profesor. ¿Se acuerda este personaje del radioteatro, profesor, Como que el movía las cadenas? Dr. Mortis. Nuestro doctor Ajá. Mortis, Sí, profesor. sí. Está Siniestro poseído hoy total. día, profesor. No me diga. Mire, se siente ya en el ambiente, en el estudio, profesor, de lo que vamos a hablar hoy día. La noche tormentosa. El ulular de los lobos. Una noche chilota. Las cadenas que se arrastran. Vamos a irnos al siglo XIX, profesor. Correcto. Y más atrás. Y más atrás. Y más atrás. Una historia que sacudió al país y que se conoce poco, profesor. Sí. Y tiene que ver con brujos, maldiciones, Emplastos. platos. Vuelos. Todo Mágicos. aquello, profesor. Muerte. Dicho esto, profesor, en esta noche tan especial, de vuelta a la pizarra para correr el velo de un hecho que parecía olvidado en la historia de Chile hasta que el profesor Peralta lo trae al presente, profesor. Vamos a De revelar vuelta a la pizarra. hechos siniestros. No quiere la pizarra, no quiere la pizarra. Ahí está. El juicio a los brujos de Chiloé. Profesor, Freddy, no me ¿estás hables seguro así que que me quiere está hablar de dando esto hasta miedo. ahora de la noche? Bueno, armémonos de valor. Ya, muy bien, Apechuguemos. profesor. Hay que Ya. enfrentar la verdad. ¿Qué tanto? Hay que contarle al público lo que ocurrió Métale. en estos luctuosos sucesos. El siniestro, traiga el agua Sí. bendita nomás, que entre el agua bendita. Vamos, a ver si sirve de Ya, algo. profesor, mira, hasta el notario de Ancalao Leiva está asustado y eso que Sí. hace rato que no está con nosotros. Claro, y que supone que ya tiene experiencia en estas cosas un poco siniestras y Mire, lo mortíferas. pusieron al lado. Se nos va a infartar otra vez el Ancalao Leiva. Sí, El sobre todo primer por la Leiva letra. le haré- Lo escribí temblando. Por un terror cósmico. ¿Por qué nos trae esta historia, profesor, los brujos de Chiloé? ¿Qué Bueno, pasó? resulta que el año 1880, ¿Ya? en Chiloé, el entonces intendente de Chiloé, ¿no?, don Luis Martiniano Rodríguez, ordena realizar una redada de una serie de sujetos, en su enorme mayoría indígenas huilliche, que habitaban Ya. en Chiloé, que formaban parte de lo que él denominó Ya. una asociación ilícita. Oh, ¿este es el intendente, profesor? Él es don Luis Martiniano Rodríguez. Ya. Es Un rostro severo, profesor. político liberal, abogado, profesor del Instituto Nacional. No le puedo creer, por eso es severo entonces. Pues, por supuesto. Qué miedo, qué recuerdos aquellos. Te da más miedo que los brujos de Chiloé. Pero grandes profesores. Un inspector institutano. Bueno, aquí tienes, ¿no? Buen liberal. Un inspector del Instituto Nacional versus los brujos de Chiloé. Chuta, Un encuentro de titanes, ¿no? Los brujos, Claro. profesor. Bueno, Ay, ¿qué pasó, a profesor? él lo nombra don Aníbal Pinto, presidente de la República, Ya. en plena guerra del Pacífico, ¿no? Oiga, de veras, pues hace Sí. un año ya estábamos en guerra Exacto, en el norte. desde el año y estos brujos 1879. haciendo la suya en Chiloé. Exacto. Y a él lo nombran intendente de Chiloé
Y él se hace del cargo y empieza a recibir informaciones de que mucha gente, bueno, se queja de que ha sido objeto de toda clase de tropelías y violencias por ciertos sujetos conocidos como los miembros de una asociación llamada La Recta Provincia, que serían estos brujos chilotes que, aprovechándose de una serie de circunstancias y de, digamos, la creencia, ¿no?, de los chilotes en la existencia de estos brujos y, por supuesto, de sus brujerías, o sea, de sus dotes sobrenaturales, cometían asesinatos, robos y estafas. Chuta. Entonces le llegan denuncias de que estos susodichos brujos habían cometido una serie de delitos y él decide tomar cartas en el asunto, ¿no? Y para esos efectos recaba información de quiénes serían estos tales brujos a través de interrogatorios, las denuncias que reciben, etcétera, digo. Y un día determinado, en marzo de 1880, él organiza una redada que es realizada el mismo día, a la misma hora y en todo el archipiélago de Chiloé para capturar a estos supuestos brujos. Ahí tenemos un brujo de Chiloé volando. Y ser llevados a la justicia. Ah, sí, profesora. Claro. O sea, ¿y cómo entonces comienza ahí esta investigación? Habían, como usted dice, ya se estaban cometiendo estos crímenes. Exacto, había denuncias de que estos tales brujos y sus ayudantes habían cometido una serie de crímenes, entre ellos los más graves, asesinatos, ¿no? Ya. Usted decía que esto está inspirado también en lo que se respira hasta el día de hoy, en la isla de Chiloé. Sí, por supuesto. Sí, ¿Cómo por podemos supuesto describir Chiloé hace 145 A ver, claro, ¿cómo años? se explica que en el año 1880 por un liberal, ¿no?, racionalista, libre pensador, abogado y profesor del Instituto Nacional, ¿no?, lumbrera de la patria, decía hacerle un proceso a un grupo de brujos, Sí, ¿no? claro, Entonces, es un poco extraño, ¿no?, que la administración del Estado y los tribunales de justicia se hagan cargo de acusaciones de una supuesta asociación de personajes que cometían hechos sobrenaturales, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con la historia de Chiloé y, sobre todo, por su aislamiento, ¿no? Chiloé y el archipiélago, la Isla Grande y el archipiélago, recién fueron, entre comillas, conquistados por los españoles en la década de 1560, 1567, ¿no? Desembarca en Chiloé Martín Ruiz de Gamboa, después de que habían ido una serie de expediciones navales y terrestres a reconocer el territorio y darse cuenta de que era muy fértil y muy poblado, cosa que, como sabemos, a los españoles les interesaba sobremanera, ¿no? Y el año 1567 Martín Ruiz de Gamboa, encabezando, ¿cierto?, una hueste de conquista de unos 100 soldados españoles más indios auxiliares. Ahí está don Martín, disculpe por eso. Ahí está Martín Ruiz de Gamboa. Esas ilustraciones son extraordinarias, son del libro de Alonso de Valle. Bueno, y él se lanza a la conquista de Chiloé. Y Chiloé luego es ocupado por los españoles y se reparten encomiendas, que era como se hacía en los dominios de los españoles en América. Usted nos ha contado en otras clases, profesor, que todo el tráfico pasaba por el Estrecho de Magallanes, por lo tanto Chiloé era una plaza estratégica importante, exacto, ¿no? Exacto. A Chiloé se llega por mar, ¿no? Las primeras expediciones que lo reconocen son expediciones marítimas enviadas por Valdivia y luego por García Hurtado de Mendoza hacia el Estrecho Magallanes, ¿no? Y bueno, se dan cuenta de que Chiloé es, como se decía en la época, la llave del Pacífico, ¿no? Entonces, más allá de la importancia económica que pueda tener Chiloé para la corona o para los españoles, su mayor importancia era estratégica y geopolítica, porque controlaba el ingreso al Pacífico, porque era el primer lugar donde se detenían los buques que habían entrado desde el Atlántico. Claro, eso es lo político, pero también en la leyenda, en lo religioso, si usted quiere. Chiloé también tiene toda una historia de... Absolutamente, o sea, la mitología cómo chileta se creó, es muy rica, ¿no? La serpiente, Claro. A ver, bueno, tiene una raíz evidentemente indígena huilliche, ¿no? Y también tiene que ver con este aislamiento. A ver, los curas católicos, en particular los jesuitas, llegan a Chiloé ya en el siglo XVII, ¿no? 1608, 1612, y se expanden por todo el territorio porque ellos, una de sus principales, digamos, misiones era la evangelización de los indígenas, ¿no? Y comienzan a levantar estas famosas iglesias. Hasta la expulsión de los jesuitas en 1767 tenían más o menos 80 iglesias en todo el archipiélago. 80 ya. O sea, una expansión impresionante. Así y también...
como esta, profesor. Exacto, Estos son dibujos, esas son. Patrimonio de la humanidad, alguna. Sí, bellísimas, bellísimas. Y bueno, y los jesuitas además exploran el territorio. Es famosa las exploraciones, por ejemplo, de Nicolás Mascardi, que era un cura jesuita de origen italiano, que se interna en Chiloé continental y entra hasta la zona de Nahuelhuapi, o sea, donde ahora está San Carlito de Bariloche en Argentina, ¿no? Muchos de ellos buscando la ciudad de los Césares, que eso da para otro programa, ¿no? Ya que estamos un poco en lo fantasioso sobrenatural. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Chiloé es un territorio muy aislado y que va a tener una historia bastante, digamos, peculiar dentro de lo que es la historia de Chile debido a su lejanía y su aislamiento y a su importancia geopolítica. Va a depender, por ejemplo, directamente del virreinato del Perú más que de la gobernación de Chile. Y va a ser objeto de invasiones de, por ejemplo, en el año 1600, durante el gran alzamiento indígena en 1598, y luego en 1643, invasiones holandesas. Chiloé fue holandés en 2 ocasiones. No le puedo creer. En 1600 y 1643 llegaron expediciones holandesas y se lo tomaron, ¿no? Invadieron Chiloé y fue holandés durante un año. Serían los Países Bajos de Chiloé. Exacto, Las Islas Bajas de Chiloé. Algo así, algo así. Con el momento de las mareas no sería tan distinto a la Holanda natal, ¿no? Oiga, los holandeses, o sea, los holandeses. ahora exacto, ahí, exacto. Ya. Baltasar de Cordes, el año 1600, que fue expulsado por Francisco del Campo, ¿no? Un militar español, y ellos en alianza con los huilliches, que detestaban a los españoles. Eso da cuenta un poco de, digamos, el afán de independencia y soberanía de los chilotes, ¿no? Este caballero es uno de esos, ¿no? Bruber. Brouwer llega el año 1643 y esta es una expedición grande. Vienen en esa época, el norte de Brasil era holandés, la zona de Pernambuco, está el príncipe de Nassau, era holandés. Y de ahí se vienen a Chile con la intención de apropiarse de Valdivia, que había sido destruido por los mapuches para el gran alzamiento. Y primero pasan por Chiloé y se toman Chiloé. Llegaron. Y los huilliches, claro, es una flota grande, los españoles que de ahí son incapaces de resistir esta invasión, y los huilliches se alían con los holandeses, así detestaban a los españoles que los maltrataban, ¿no? Casi 500 huilliches se suman a la expedición de Brouwer y su lugarteniente, ¿no? Hendrickson, y de ahí se van a Valdivia y intentan instalar una colonia holandesa en Valdivia. Miren, clave. Claro, que finalmente va a fracasar porque los mapuches de Valdivia, yo diría más pillos que los de Chiloé, se dieron cuenta que los holandeses eran iguales o peores que los españoles y les quitan apoyo, ¿no? Y finalmente esa aventura holandesa fracasa. Pero tenemos una historia muy curiosa de invasión holandesa de Chile y que se tomó Chiloé en 2 ocasiones. O sea, tendríamos una colonia holandesa o un enclave ahí. Quizá. Claro, así es. O sea, de ahí en adelante entonces, Chiloé tenía entonces, para los españoles, para los conquistadores, tenía ese halo de misterio, profesor. De lugar lejano. De hecho, los españoles que vivían en Chiloé no tenían una vida muy fácil porque era un lugar muy aislado, muy lejano y muchas veces pidieron despoblarlo, ¿no? Porque no veían cuál era el beneficio, era más el sacrificio y la corona se negaba por su importancia estratégica, ¿no? Entonces, en realidad, Chiloé le importaba más a Lima que a Santiago, ¿no? Claro. En ese sentido, el vínculo de Chiloé con España fue muy potente y muy directo, ¿no? Y esto se va a mantener luego durante las guerras de la independencia. Porque en las guerras de la independencia, Chiloé va a ser parte de la corona y va a ser el último territorio de todo Sudamérica en rendirse a los patriotas. Claro. En el año 1826, después de 3 expediciones, 2 fallidas. O sea, Chiloé fue la gran base realista durante las guerras de independencia y gran parte de las tropas de los ejércitos realistas eran chilotes, reclutados en Chiloé y llevados a combatir al Valle Central. Absolutamente. La expedición de Pareja, la de Osorio, llegaban a Chiloé y arreaban chilotes y al ejército. Y tienen un folclore también distintivo, ¿no? El vals, chilote, sin ir más lejos. Sí. Hay una presencia también europea importante. Absolutamente. Como isla, era una isla dentro de una isla finalmente. Claro, que era Chile, claro. O sea, aislado de lo aislados que estamos nosotros, ellos aún más aislados. Así es. Entonces tienen una mentalidad aún más isleña que el resto de Chile. Explicaba además que desde Chiloé salían otras conquistas para el sur. Claro, era una especie de base. Sí. O sea, las expediciones cartográficas y de exploración del sur de Chile partieron ya de la época española de Chiloé, como Mascardi, por ejemplo, que se fue a Nahuelhuapi, parte de Chiloé. Y luego muchas otras exploraciones. La otra vez cuando hablábamos de Malaspina, ¿no? También pasó por Chiloé. Italiano. Exacto. Y bueno, iba a haber un personaje que va a salir a colación pronto, que es muy importante,
interesante, que es José de Moraleda, que es un piloto español de la época de la corona, que va a explorar el territorio de Chiloé y lo va a mapear completo hacia fines del siglo XVIII. Por él se llama el Canal de Moraleda, que es el que comunica, ¿cierto?, a través de las Huaytecas más hacia el sur y para evitarse el tremendo rodeo. Ahí está el señor Moraleda, que Él es José de Moraleda. En esta historia que estamos contando tiene es algo muy importante, es muy profesor, importante, un personaje extraordinario. Entonces tenemos que Chiloé ha sido históricamente un territorio lejano, aislado y con un carácter propio muy peculiar y distintivo al resto, ¿no? Donde lo que podríamos denominar el pensamiento tradicional se mantiene con mucho más fuerza que en el resto del territorio. Exacto. De ahí uno podría pensar de que este pensamiento mágico, ¿no?, mágico religioso, de la brujería, esté tan presente en la cultura chilota. Claro. Y entonces los huilliches significa gente del sur. Huilliches que eran los mapuches que estaban hacia el sur de su territorio. Efectivamente, claro, se supone del Teolten al sur, ¿no? Eran distintivos también entonces los que llegaban a Chiloé, lo que se crea ahí. Sí, absolutamente. Muy aislado, muy aislado. Y este aislamiento no va sino empeorar después de la expulsión de los jesuitas, que eran un poco los que llevaban, entre comillas, ¿no?, la luz de la civilización y la evangelización cristiana, y que son expulsados en 1767, ¿no? Y luego reemplazados por los franciscanos, ¿no? Aquí tenemos un mapa, profesor, para que nos pensemos, ¿no?, en lo realmente aislado que está el archipiélago. Ahí tenemos la Isla Grande y sus islas, que es preciosa hasta el día de hoy. Bellísimo. Así como ir a cambiar con el puente ahora, si es que lo terminen. Claro, se ve como que es algo que puede ser muy útil, pero por otro lado le quita, esta peculiaridad de ser una isla, ¿no? Sí. Es lindo. ¿Este mapa lo hizo Moraleda, profesor? No, es un mapa extraordinario. Oye, ¿le quedó bueno a Moraleda? No, buenísimo. Él estuvo desde 1786 hasta 1795. Sin satélite. Casi 10 años. Sin satélite. Arriba de unas piraguas. Recorriendo toda la costa de Chiloé, la costa de la Patagonia Occidental, de lo que es Chiloé continental, ¿no?, y hacia el sur. Esta piragua llegó antes que la de Guillermo Cubillo. Exacto. Y en un agua bastante más fría que la del señor Cubillo. Esta sí que era piragua. Claro, entonces Moraleda se larga a recorrer este territorio para levantar mapas, para levantar también cartas de navegación, que no es lo mismo, ¿no?, que indica por dónde se puede navegar, la seguridad de navegar, las mareas, los vientos, los accidentes que hay, ¿cierto?, en el fondo marino, y también planos de las bahías, de las caletas y de las principales localidades, y también un levantamiento de lo que sería el estado social de la isla. Entonces es un trabajo muy, muy potente. De hecho, cuando va a llegar hacia 1790 a Chiloé la expedición Malaspina, que viene a mapear todo el imperio, se encuentran con Moraleda. Y se dan cuenta que se ahorraron el trabajo de mapear el archipiélago de Chiloé. O sea, amaron a Moraleda porque era la media pega y porque el trabajo es extraordinario. De hecho, en un momento Moraleda se va a sumar a la expedición Malaspina porque él va a seguir explorando la costa del Pacífico. Es un personaje extraordinario. ¿Eran choros estos gallos, profesor? No, muy potentes los personajes. Claro, y usted ha explicado, bueno, cuando hablamos de Claudio Gay, es gente de muy vasto conocimiento. Exacto. O sea, saben muchas cosas, digamos. Sí, o sea, para ser cartógrafo, excelente dibujante, debe saber de matemáticas, debe saber de navegación, de pilotaje, de astronomía, ¿no?, para poder ubicarse en la navegación y en el levantamiento de mapas precisos. Entonces son también verdaderos científicos. Claro, ¿no? Impresionante, profesor. Ya, Moraleda es importante en esta de la brujería. Es muy importante, ¿Verdad que tuvo un encuentro mágico o algo así, un duelo con los brujos de allá? Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando el intendente Rodríguez manda a meter preso a todos estos brujos, ¿no? 50 más o menos. ¿Ya? Con todos sus cachivaches y sus emplastos, ¿no? Así como el cuerpo del delito, ¿no? Y los interroga, bueno, se da cuenta que hay un buen número que en realidad deben ser liberados porque muchos de ellos han sido denunciados falsamente, ¿no? Por motivos egoístas, por venganzas, por temas económicos, por lo que sea. Y al final se queda como con unos 17 que sí ya van a firme, ¿no? Y comienzan los interrogatorios. Y los interrogatorios y los procesos judiciales se encuentran. Están, por ejemplo, algunos de ellos en la página Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional y uno los puede leer. Y son muy impresionantes. Entonces ahí salen los interrogatorios y, por ejemplo, hay un huilliche que está acusado de ser uno de los brujos de la recta provincia, que él declara que sí, que efectivamente él es parte de la recta provincia que entró a la Asociación de Brujería debido a un hermano suyo, mayor que él, que también era miembro de la recta provincia y que lo impulsó a que entrara porque él iba a ser de su conveniencia, ¿no?, que iba a lograr protección y beneficios, ¿no?
Y bueno, y él entra y empieza a contar de dónde viene esto de la recta provincia, que es esta asociación de brujos. Y él cuenta el origen mitológico de la recta provincia. Entonces, él cuenta que habría llegado a Chiloé un marino, un tal Moraleda. O sea, José de Moraleda. Mira, es la misma historia. No tanto, esto es de 1880, un siglo antes, 1780, 100 años antes. Claro, yo digo no tanto, pero claro, gajes del oficio. Bueno, y este Moraleda habría querido llevarse a algunos indios de Chiloé, según Mateo Coñucar, que es quien da este testimonio, este miembro de la recta provincia, que se los quería llevar a España. Ya. Entonces los huilliches, por supuesto, no querían que se los llevaran a España y se empiezan a esconder. Y en ese momento Moraleda, para presionarlos a que se entreguen y los obedezcan, les revela que es un brujo. Nah. Ajá. Y les revela que es un brujo y se convierte en una serie de animales. Se convierte en paloma, se convierte en lobo marino, ¿no? Se convierte en una serie de criaturas, ¿no? Y los indios se mueren de susto, Se la ¿no? creyeron. Claro, por supuesto. Sí, ahí apareció, Este es como se el convirtió. antecedente Harry Potter esta cuestión, ¿ah? O sea, se convirtió en distintas criaturas. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo combatimos? Con Es brujería. que la chicha en Chiloé es pesa, profesor. Yo diría que los aguardientes son más determinantes. Se hace aguardiente cualquier cosa. Bueno, entonces recurren a una bruja chilota, una machi, ¿Ya? una tal Chilpila, ¿no? Para pedirle que por favor se enfrente a Moraleda para que no se los lleve, ¿no? Ya. Y bueno, esta Chilpila va al encuentro de Moraleda y se desafían a una especie de, digamos, contienda de magia, ¿no? Oiga, profesor, veamos cómo lo relató Gonzalo Rojas, ¿no? Y usted me explica cómo terminó esta confrontación, ¿no? Veamos. En este libro de Reyes sobre la tierra, dice él, el español se presentó ante los indígenas, el español es Moraleda, ¿no? Claro. Se presentó ante los indígenas como un poderoso hechicero y según la tradición lo demostró transformándose en un pez, un lobo y una paloma, entre otros animales, profesor. Impresionados ante su poder, los aborígenes hicieron llamar a una afamada hechicera de nombre, como usted decía, Chilpila, que residía en Quetalco, para que compitiera con Moraleda. Ella logró que el barco que se encontraba anclado en la costa quedara en seco y luego flotara nuevamente aceptando su derrota. A lo Yoda, cuando le sacó la nave de Dagobah. No. El español son las mareas de Chiloé. Claro, pero lo hizo tonto. ¿No? Decidió regalar a la hechicera en señal de reconocimiento un libro de hechicería. Y ahora veamos qué pasó realmente, profesor. Claro, entonces, ¿qué es lo que dice esta leyenda, no? De que Chilpila derrota a Moraleda porque le dice, mira, ese barco en que tú vienes lo voy a dejar en seco y después lo voy a hacer flotar de nuevo. Y Moraleda dice, a ver, ya, pues dale, a ver si podís. Pues. Bueno, ¿y qué pasaba? Chilpila sabía que las mareas de Chiloé son de gran variación, ¿no? Claro. Entonces en un momento bajó la marea y quedó en seco, y después subió y lo levantó. ¿Y cómo te quedó el ojo? Lo importante es saber ciencia, ¿no? Dentro de todo. Y ahí estamos, profesor. El carácter, decía, de estos indios es el general de todos, de con J, castellano antiguo. Los de su casta, así que de esta América como de la septentrional, esto es, inclinados hacia la idolatría, muy, dice, supersticiosos, señala, esto es... Moraleda. Claro, disimulados, vengativos, ebrios y ociosos. Yo deseé presenciar una consulta de estos miserables fanáticos pretendidos adivinos, pero no lo conseguí porque me creían más machi, adivino o brujo que todos ellos, y lejos de concurrir a mi deseo, se ocultaban de mi vista temerosos. Este es el diario de viaje de Moraleda. Exacto. Qué interesante estos diarios de viaje. Claro, son fascinantes. Lo que Moraleda ahí cuenta es que efectivamente algunos huilliches lo acompañaron en su expedición porque necesitaba guías, ¿no? Y fueron parte de la expedición de exploración. Ahora, lo otro que ahí declara es que también a él lo creyeron brujo, y esa creencia de ser brujo probablemente se debe a sus habilidades de navegación, ¿no? O sea, él sacaba compases, ¿no? Para poder medir las distancias en la navegación, y eso probablemente para los indígenas era brujería, ¿no? Todos sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Y bueno, como él declara ahí, él quiso conocer alguna machi, pero que no hubo caso, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta ahí nomás. son ellas bien renuentes. Exacto. Oiga, y este duelo quedó hasta el día de hoy como
como un evento, así Claro, como de la no, historia. y es muy interesante porque cuando Moraleda es derrotado y le entrega un libro en regalo a Chilpila, que sería un libro de brujería, ella lo lleva a Kikaví, donde se va a edificar la cueva de los brujos de Kikaví, que es el lugar donde se reúne la recta provincia para tomar sus grandes determinaciones, ¿no? Sus consejos de mayor importancia. Mira. Y ahí queda ese libro, y con una llave, una cueva que está oculta, con una entrada cubierta por vegetación, ¿no? Y que ese es el inicio formal de la recta provincia. Ahí comienza la recta Ahí provincia. comienza. Lo que sí, no obsta de que ya existían evidentemente brujos en Chiloé de antes, pero la recta provincia como organización, con ese nombre y con una especie de burocracia administrativa, surgiría a partir de la derrota de Moraleda ante Chilpila y la entrega de este libro de brujería. Entonces, ahí también está queriendo decir que la recta provincia es una combinación de brujería chilota indígena con brujería europea. Ah, mire, profesor. Bueno, es que estos 1187 dice lugar de la mítica disputa entre la Chilpila, bruja de Quetalco, y el explorador, el señor Moralea, ¿no? José de Moralea. Claro. Mira, esto está hasta el día de hoy. Ajá. Ese fue el lugar donde ahí hubo, fue la donde disputa. subió y bajó, de una marea más o menos intensa, ¿no? Para que eso funcione. Yo he sufrido las mareas de Chiloé. Me imagino, profesor. Usted ha visto de todo, se los brujos, todo. Te bajas de un bote y de repente te hundías hasta el fondo. ¿Y qué pasó si esto llegaba hasta las rodillas? Sí, claro, con todos estos, digamos, islas y canales y vericuetos, las mareas pueden tener una oscilación muy impresionante. Entonces, ese es el origen mitológico de la recta provincia y esto es lo que declaran los presos ante los fiscales de la corte de Ancud. ¿En qué terminó esta tremenda historia? En 1880 estamos en el juicio de los brujos de Chiloé, profesor. Yo Una pondría historia no contada. Black Sabbath ahora. Black Sabbath. Pam. Pam, pam, y aquí se mezcla todo, profesor, historia, política, hechicería, Sí, brujería, que hasta en Sí. su momento se creía que era de verdad, profesor. Sí, es que es muy curioso porque las declaraciones de los que son interrogados, ellos declaran... 17 me dijo que quedan. Sí, de todos los que 17 de habían los agarrado. 50, claro, porque Ya. los otros, al parecer, no tenían méritos para ser procesados. Y esos pasan al juzgado de Ancud y el fiscal, ¿cierto?, hace los interrogatorios y las acusaciones. Y en esos interrogatorios aparecen que muchos de ellos declaran efectivamente haber sido testigos, haber sabido o haber perpetrado asesinatos. Ah, y se dijeron. Sí. ¿Y eran básicamente huilliches, profesor? Sí, Estos 17. así es, Y, así es. y los asesinados son huilliches también. En su inmensa Habría sido mayoría un conflicto también. entre huilliches. Claro. Ya. ¿Qué es lo que pasaba? La Recta Provincia es una asociación que tiene que ver con, por supuesto, el mundo indígena tradicional chilote, huilliche, en el cual estaban las machis o brujos que realizaban ceremonias, por ejemplo, de sanación, ¿no? El aplicar medicinas, hierbas, que es algo, por supuesto, tradicional y que ocurre en todas las culturas y en el pueblo mapuche de manera generalizada. Pero además de eso, eran encargados de ejercer justicia. Y ahí la cosa se pone más complicada, ¿no? Porque resulta que en el pensamiento tradicional se considera de que no hay muerte natural. ¿Ah? Nadie muere por causas naturales, siempre hay un motivo, ¿no? Y también muchas enfermedades. Entonces se llama al brujo para que determine quién es el culpable, ¿no? de esta muerte. Ya. O también cuando una persona sospecha de que alguien, ¿no?, le cometió un crimen o un robo o algún delito, bueno, también lo denuncia ante este brujo y pide justicia. Y en esa petición de justicia, además se le da una serie de pagos en dinero, en bienes, en animales. Ah, te podían acusar de brujo. Sí, claro, En la no de justicia. brujo. El brujo imparte justicia, ¿no? Ah, Entonces acusan, por ejemplo, de un vecino, ¿no? Ya. Me robó animales, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Me enfermó a mi hija, ¿no? Mi esposa está tullida hace tiempo, ese tipo es el culpable, ¿no? Ese terreno me lo quitó. Oiga, el poder del Ese brujo, tipo de cuestiones. Entonces van ante el brujo y el brujo decide, ¿no? Y esa decisión puede ser castigada con la muerte. No le puedo creer. Pero para que ese castigo efectivamente se lleve a cabo, debe ser por decisión unánime de lo que es denominado la mayoría, que es el Gran Consejo de los Brujos de Chiloé, porque esta asociación está organizada con una cierta burocracia muy peculiar. Tenían un rey de los Brujos de Chiloé, un virrey
y 18 distritos a lo largo de todo el archipiélago, cada uno de ellos a cargo de un gobernador o presidente con un secretario o escribano. Oiga, ¿no? el poder que tenían entonces. No, era estos brujos. impresionante. ¿Ya? Y con un personaje que se llama el reparador, que era el sujeto que debía aplicar las determinaciones tomadas por los brujos. O sea, era el ejecutor. ¿Ya? Y para un caso tan grave como una acusación en el cual la persona podía ser ejecutada, debía reunirse toda la mayoría, que este era el gran consejo, para autorizar o no el crimen, ¿no? O el ajusticiamiento, si se quiere, ¿no? Ya. Pero resulta que hacia la época en que interviene el intendente Rodríguez, la recta provincia había caído en cierta decadencia. Entonces resulta que ahora, por ejemplo, se tomaban determinaciones de cometer estos asesinatos sin hacer la consulta a este gran consejo. O sea, se desbocan, ¿no? No había Corte Suprema. No había Corte Suprema o no había una especie de, ¿cómo llamarlo? Era como una junta gobernativa, ¿no? Claro. Claro, y también judicial, porque se tomaban estas medidas de tipo, digamos, de justicia, también de medicina, ¿no? Y cuestiones de brujería, derechamente. Para ser brujo, en la tradición se debía pasar por una serie de pruebas muy difíciles, ¿no? Claro. Ahora se nombraba brujo casi Cualquiera era cualquiera. brujo. Más o menos, más o menos. De hecho, el nombramiento de brujos o de miembros de la recta provincia era a esas alturas ya bastante mafioso y compulsivo, porque, por ejemplo, llegaba un sujeto que era un brujo, ¿no? De la Ya. recta provincia y le decía, mira, tú vas a hacer ahora el componedor, ¿no? Tú vas a encargarte de hacer esto. Ya. No, yo no quiero nada, no, pero y lo amenazaba de muerte. Oh. Entonces el otro decía, bueno, yo apechugué y acepto, Los ¿no? nombramientos empezaron a ser medios corruptos. Exacto, Apareció exacto. un Lucho ahí. Un Lucho Hermosillo. Algo que- así. Entonces, hacía la lo- recta le hacía provincia empieza a caer en decadencia. Mira. Y eso tiene que ver, yo diría históricamente, con una mayor presencia del Estado. De hecho, esto lo lleva adelante un intendente liberal, racionalista, Claro. abogado, ¿no? Que no puede tolerar, por un lado, que ocurran crímenes, por supuesto, pero sobre todo que exista una asociación criminal desde su perspectiva, porque lo acusa de asociación ilícita, que se sostenga en la brujería indígena. O sea, eso además, Claro. como hombre blanco y civilizado, le parecía repugnante, Son ¿no? choque de dos mundos, profesor. Es ¿ah? un choque cultural ¿Y gigantesco. por qué se llama recta provincia? Porque Mira, pareciera que no está sintonizado el nombre con esto. claro, es que es muy interesante porque ellos utilizan una serie de denominaciones, yo diría arcaicas, que están vinculadas con el pasado español. Le cambian los nombres a las localidades, porque este tenía carácter secreto. Entonces, por ejemplo, Kemchi era, me parece que era Lima, ¿no? Ya. Hay otra localidad se llama Salamanca, ¿no? Otra se llama Payos. Y así las distintas localidades de estos 18 distritos que eran gobernados por la recta provincia, ¿no? Y como te digo, aplicaban justicia porque en una zona tan aislada, con poca presencia del Estado, con un pensamiento tradicional mágico, los que acudían por justicia eran a los brujos de la recta provincia, no a las autoridades. Recuerda, el padrino, ¿no? Claro, claro. ¿Te fijas? De los O sea, favores y todo. se desconfía del Estado y se recurre a estas asociaciones clandestinas ilícitas. La primera es en el padrino, cuando está en el matrimonio de la hija y llega un sujeto a pedir justicia porque a su hija la atacaron y violaron y masacraron unos gringos y la justicia norteamericana Claro. no los castigó. Bueno, en todos lados, aquí en Chile también, pues donde no hay Estado, se mete en otro tipo, entre comillas, Exacto. de justicia. Y aquí el pues, ¿no? Estado estaba totalmente ausente, pero hacia 1880 empieza a aparecer con mayor fuerza. 40 años antes había ocurrido un hecho también que marcó este derrotero Sí. de la recta provincia. Sí, 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 profesor. sí, sí. ¿Qué fue? Sí, 1840. En 1840 hay antecedentes de que ocurre que, bueno, un indígena de la zona de Quellón, ¿no? Le llegan, él siendo gobernador de la recta provincia, de la zona de Quellón, le llegan indígenas de las islas diciéndole de que el cura y que el gobernador los están maltratando, de que es abusivo, de que son violentos, de que les cobran impuestos en demasía. Ya. Y les llevan, por supuesto, los respectivos regalos, ¿no? En dinero, en bienes, y sus buenas comilonas y sus buenos copetines, ¿no? Y este gobernador, ¿no?, de la recta provincia decide lisa y llanamente que el cura y el gobernador de la isla deben ser, no de todo Chiloé, ¿no? Deben ser ejecutados. No le puedo creer. Pero para tomar esa decisión decide llamar al virrey de Payos, de Lima, perdón, que es de Quicaví, para que lo apoye, ¿no?, en esta decisión. Y llega el señor virrey y él lo invita a una buena comida,
con todo el ceremonial, y en un momento le dice, ocurre lo siguiente, ¿no? Aquí los indios han llegado a pedirme justicia porque el cura y el gobernador de estas islas son unos abusivos, así que yo quiero que me apoye en esta sentencia de ejecución. Y el virrey salta y le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Y lo trata, además están los documentos, ¿no? De manera como fascineroso, procaz, de venir con tamaña brutalidad, anula la sentencia, detiene el proceso y se lleva a este, digamos, funcionario de la recta provincia a ser examinado por el Gran Consejo mayoría. Y ellos apoyan la decisión del virrey y deciden ejecutarlo. Ahí los matan. Le cargan de piedra el cuello y lo tiran al mar para hacerlo desaparecer. ¿Qué es lo que ocurría? Primero, sentencias que tengan que ver con un asesinato, un homicidio, ¿no? ¿Ya? Debían ser consultadas a la mayoría y este sujeto estaba actuando de manera autónoma. Eso era intolerable para mantener el poder y el control. Y lo segundo, aún más importante, jamás nunca meterse con las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la corona o después de la república, porque esta organización tenía que funcionar de manera clandestina. Así que no te metas con los wincas. Y este lo estaba haciendo. Mira, profesora. Entonces aquí se ve cómo en ese momento la recta provincia está operando con eficiencia, más allá de los criterios de justicia o morales que uno pueda tener con este tipo de determinaciones y de la muerte de un sujeto. O sea, en realidad los brujos entonces existían. Sí, claro, en ese sentido existían. Claro. Ahora, de que tuvieran poderes sobrenaturales, que era lo que los chilotes creían, como por ejemplo que se podían convertir en otros animales, o que gracias a su iniciación y utilizando ciertos objetos mágicos como el nacuñ, ¿no? Podían volar, ¿no? O ese tipo de cosas. Claro, uno no cree ese tipo de cuestiones, pero esta combinación entre ejercicio de poder y sobre todo el uso de venenos, porque las ejecuciones se hacían a través de venenos, porque la gran mayoría de los brujos sabían de hierbas y emplastos que eran utilizados como medicina, pero si era necesario también como veneno. Entonces, al aplicar veneno, no se sabía quién lo había aplicado y la muerte era posterior y no quedaba evidencia. Oh, profesor. Ya, oye, buen contexto entonces para entender en qué consistía, ¿no? Y la importancia entonces de estos juicios de 1880, ¿no? Claro. ¿En qué termina todo, profesor? Claro, bueno, resulta que para 1880 ya la recta provincia perdió el control. Ya. Entonces se chacrearon. De recta tenía poco ya. Claro, ya es como la sinuosa provincia, ¿no? Entonces los distintos brujos son nombrados de manera totalmente irregular, sin la formación necesaria y sin un control centralizado, por decirlo de algún modo. Claro. Y la mayoría ya nadie le hace mucho caso y empiezan a cometer toda clase de crímenes y de asesinatos por peticiones de los mismos indígenas que les venían a decir, mira, este me robó una vaquilla, este hizo mal cosa, tal o cual cosa, y por supuesto con pago de por medio. Es por eso que Mateo Coñuencar dice que cuando él, su hermano, le dice que entre a la recta provincia, le dice porque te va a dar protección y te va a convenir. A esas alturas es una asociación mafiosa. Ya, estaba corrupta. Claro, exacto. Era como el Tendaragua, la cuestión ya. Es una asociación mafiosa que recibe beneficios, dinero, poder, prestigio y a través de cometer delitos, ¿no? Y volviendo a este juicio, profesor, ¿de qué se le acusaba puntualmente entonces a estos 17? Se les acusa de 4 cargos. De asociación ilícita, que era esta organización, ¿no? De la recta provincia, que sería una asociación criminal. Se les acusa de estafa, porque tiene que ver con los tratamientos pseudocientíficos o médicos que les daban a los, digamos, a quienes venían a pedir sus servicios, entonces se consideraba una estafa, de robo y de homicidio, asesinato. Perfecto. Tenemos una gráfica, profesor, de que habla de la descripción precisamente que hace la Fiscalía de esta asociación ilícita. A ver, vamos. Esto también es parte del proceso de los brujos de Chiloé, del texto ya citado. Ajá. Decía, es una asociación secreta compuesta en la generalidad de indígenas y que tiene por objeto castigar a los que hacen mal, arreglado a sus leyes, que nos son enteramente desconocidas, pero que la pena común y más general es la de muerte. Para hacer efectivas las penas, tienen sus cabildos, se valen de venenos, que es la medicina más común para castigar a los que se muestran rebeldes a obedecer o pertenecer a la brujería, o para efectuar una venganza que cualquiera solicita con tal de recompensa en dinero u otros artículos de valor. Claro, o sea, empezaron a, como usted dice, a pedir plata a estos gallos, a cambio de que no los mataran. Siempre se les daba un pago por su servicio.
como podría uno hacerlo ahora ante un abogado, si se quiere, ¿no? O como se hace ante las policías y la justicia a través de los impuestos. Ya. El problema es que ya estaba fuera de control y las decisiones para ajusticiar a alguna persona que podía ser sospechosa de haber cometido un crimen ya eran decididas por un brujo particular. Increíble. Y que había llegado a esa posición de manera también muy irregular, ¿no? Entonces, eso hace de que esto aparezca a la luz de la autoridad y que el intendente Rodríguez haya decidido procesarlo, porque ya era un escándalo, ¿no? Oiga, y todo lo que hablaron está impreso, ¿ah? Por ejemplo, acá tengo de memoria chilena lo que dijo un imputado, profesor. Ajá. Esta de las declaraciones de Mateo Cañuecar Sí, en este proceso sí. a los brujos de Chiloé. Poco antes de que lo tomaran preso, había ordenado a José Haro diera muerte a 2 hijos de don Fabián Cárdenas, porque estos tenían quejas de los indígenas de que éste tenía muchos víveres y les cobraba mucho cuando les compraban. No dio a Haro ninguna medicina para cumplir su orden, pero el hecho es que los hijos de Cárdenas fallecieron como a los 8 días después. Mire, pues claro. Eso es. En los interrogatorios aparecen este tipo de testimonios de manera constante. O sea, hay testimonios de asesinatos hechos por encargo, como el que tú estás leyendo. O sea, alguien se queja de que un vecino, de que un sujeto le está haciendo algún tipo de daño, ¿no? Claro. O en este caso, porque no reparte los víveres, o sea, por un afán económico, evidentemente, ¿no? Y bueno, y el brujo de ocasión decide que lo maten, y lo hacen a través de un enviado, que es este tal componedor, ¿no? Que les aplica veneno. Oiga, profesor, estoy viendo acá que este juicio involucró, como usted explicaba, unos 100 miembros y otros conocedores de existencia. Más de 80 personas habían sido sumariadas ya. O sea, era Claro. como... Porque en esa época harta gente Sí, participó de esto, ¿no? No, sí, Hacia principios sí. de 1880. Claro, o sea, 100 personas fueron llamadas a testificar, ¿no? Mira. 80 sumariadas, finalmente un número como de 17 procesados por el juzgado de Ancud, ¿no? Y muchas de ellas acogieron las acusaciones del fiscal, que eran estas acusaciones de homicidio, de asociación ilícita, que era la recta provincia, que sería una asociación criminal, ¿no? Desde esta perspectiva, de robo de estafa y también de encubrimiento. Porque muchas de esos testimonios dicen, bueno, yo supe, pero bueno, no hice nada, ¿no? Entonces, encubrimiento también. Oiga, profesor, y en medio de la guerra del Pacífico, ¿qué le importó esto a Santiago, no? ¿O fue una cosa que se mantuvo ahí en Chiloé nomás? Bueno, es súper interesante eso porque... Porque estos 1890, o sea, este era el Chiloé más o menos de la época que estamos hablando, ¿ah? Perfecto. Miren ahí la plaza de Abasto de Ancud, Ajá. hacia fines del siglo XIX, son estas fotos, profesor. Claro, que esto era como otro país, esta cuestión. Bueno, es que la década de lejos que 1880 es la década de expansión del Estado-Nación chileno de una manera explosiva. O sea, desde de 1879 a 1883, el territorio nacional se duplica. Así nomás. Claro. O sea, está, por supuesto, la Guerra del Pacífico, los territorios de Antofagasta, Tarapacá, Tacna y Arica, y todo lo que el ejército chileno ocupó hasta la firma del Tratado de Ancón, ¿no? La ocupación de la Araucanía también, ¿no? Y bueno, incluso Rapa Nui es de esa misma época, ¿no? La ocupación Claro, tiene razón. de Rapa Nui. 1888. Claro, entonces es un periodo de gran expansión del Estado-Nación chileno y evidentemente también de sus instituciones y del control que el Estado efectúa sobre los territorios y las poblaciones. Entonces los juicios de los brujos de Chiloé están en ese contexto. Claro, porque en el fondo lo que estamos viendo acá es un Estado chileno que impone su ley respecto de una ley que era de estos huilliches, ¿no? Exacto. Como bien leías tú recién, el fiscal decía que ellos tienen leyes que son totalmente desconocidas para nosotros. O sea, estos se mandan solos, claro, ¿no? O sea, tienen sus leyes propias. Y eso, por supuesto, era intolerable, ¿no? Un Estado o una organización que desconoce al Estado Nacional y que además comete delitos y que más encima son supersticiosos y peor aún, desde un blanco racionalista, son indígenas, ¿no? Entonces era una cuestión totalmente inaceptable. Y de ahí viene este juicio, ¿no? Para poner orden, no solo de justicia, sino que también desde una perspectiva política, geopolítica, y también desde una perspectiva cultural y también racista, ¿no? Oiga, profesor, este fiscal José González, entonces, termina opinando que solo 9 personas merecían ser condenadas y tenemos las condenas, miren. A ver, los nombres y los condenados, vamos. profesor. Ya. Ah, excelente, Aquí está. mira, qué buena pega. Por ejemplo, Mateo
Coñuecar, homicidio, jefe de sociedad ilícita, 3 años le dieron. Ese sería el rey de la recta provincia en ese momento y el que hacía las declaraciones que tú leíste recién. Coñuecar, esta es la llave, Claro. Coñuecar. Ajá. Aurora Quinchen Aguil, homicidio, jefa de sociedad ilícita, 541 días de presidio le dieron a doña Aurora. Juan Esteban Carimoney Chicuy, jefe de sociedad ilícita, 541 días de presidio. Cristina Quinchen, jefe también sociedad ilícita, usurpación de funciones, 541 días también, profesor. Mira, acá hay otro, este debe ser hermano del otro. Domingo Coñuecar, homicidio, jefe de sociedad ilícita, 1 año de presidio. Ajá. Igual le dan poco para 1 año. Sí, es Juan. que eso lo vamos a ver en un ratito, sí. Mire, y acá hay unos con apellido español. Juan Ignacio Uribe Borges, estafa, usurpación de funciones, 1 año de presidio. Ajá, Mira, sí. y Santiago Raín Alvarado, pariente de nuestro editor, Sí. miembro de sociedad ilícita declarado, compurgada la pena por tiempo en prisión. Ajá, claro. Allá. El juicio se prolongó por más de 1 año. Haya estado preso ya. Claro, lo que pasa es que, bueno, está la redada que es en marzo de 1880. Ya. Comienza el proceso en los tribunales de Ancud, en Chiloé. Y ahí es donde está el fiscal operando. Entonces, el tribunal de Ancud acepta varias de las acusaciones del fiscal y ahí están esas penas. Ya. Pero resulta que los abogados de los brujos, que sería interesante conocerlos porque yo no sé quiénes fueron, sería Era fascinante. un abogado, eso. obviamente, chileno. Pues. Sí, claro, abogado, me imagino, de oficio, ¿no? Que Claro. fue nombrado por el Estado para que tuvieran, digamos, un juicio correcto. Apelan, ¿no? Y este juicio va a dar a la Corte de Apelaciones de Concepción. ¿Y qué es lo que ocurre acá? En los testimonios de los procesados, por ejemplo, de Mateo Coñecar, él cuenta de estos crímenes, ¿no? Del asesinato de este, del otro, del de más allá, del uso del veneno. Pero también cuenta, por ejemplo, de que las reuniones que tuvo cuando él ingresa a la recta provincia para hacer una serie de estas, digamos, de estos crímenes, de planificarlos, se realizaron en la cueva de los brujos de Quicaví, donde estaba guardado el libro de José de Moraleda, y al cual se tenía ingreso con una llave de arte, o sea, una llave mágica, y que estaba escondido en el bosque tapado por la vegetación, y que en la entrada de la cueva de Quicaví había un imbunche, ¿no? Y que él lo vio, ¿no? Y que el imbunche es un personaje de la mitología chilote que es siniestrísimo. Se supone que es un niño primogénito robado o vendido por sus padres siendo muy pequeño y que es criado por los brujos en una cueva donde es totalmente aislado del resto de la sociedad. Ese es un imbunche, profesor. Y que su cuerpo es deformado, ¿no? La pierna se le pega aquí al cuello De por veras, detrás, ahí se ve. se le deforma el cuerpo, se le aprieta los sienes, se le da una serie de emplastos para que le crezca vello ¿Ya? y lo convierte en una especie de monstruo que obedece las órdenes de los brujos y se encarga de vigilar la entrada de la cueva de Quicaví. Es como un gnomo. Es como claro, es como sacado del Señor de los Anillos, Oye, ¿no? Es todos como son iguales, My Precious, ¿no? Y bueno, y estas declaraciones están hechas en el juicio. Me está leseando. En Entonces- la Corte de Apelaciones de Concepción. O sea, primero en la de Ancud y luego en la de Concepción. Entonces, ¿qué hace la justicia? A ver, necesitamos pruebas materiales. Entonces mandan Tráiganme el imbunche. Claro, a un funcionario del tribunal con policías a buscar la famosa cueva de los brujos de Quicaví. No le puedo creer. Y nunca la Obvio que encontraron. Pues nunca se encontró la cueva, nunca se encontró el libro, nunca se encontró ¿Ya? la llave de magia, nunca se encontró el imbunche. Entonces las declaraciones y los testimonios son con ciertos elementos que podríamos considerar racionales, ¿no? Donde relatan ciertos hechos constitutivos de delito, o que podían ser constitutivos de delito, con una serie de leyendas y hechos sobrenaturales y de sujetos prodigiosos. Entonces, ¿qué hace con eso el tribunal? ¿Te fijáis? Porque no están las pruebas Claro. materiales de los lugares en que se cometieron los crímenes ni de todos estos antecedentes. Ya. Y por otro lado, todos los asesinados fueron muertos mediante el uso de venenos. Y a esas alturas, por supuesto, y en aquella época menos, no había manera de determinar De que comprobar. efectivamente hubieran sido envenenados, porque no tenían cómo registrar de que aún se mantenía en el cuerpo de los O sea, cadáveres no de los podían asesinados. comprobar que realmente habían sido asesinados. Pueden Exacto. haber muerto de otra cosa. Por supuesto, no existían pruebas materiales de los crímenes. ¿Y qué pasó entonces finalmente en la Corte de Apelaciones? Los absolvió a todos, No le puedo creer. porque no habían pruebas materiales de los delitos cometidos. Y no encontraron el imbunche. No encontraron el imbunche, no encontraron la cueva de Quicaví, no encontraron el libro Moraleda, Oye, qué no encontraron entretenido, nada. profesor. ¿Te fijas? Entonces es una combinación de crimen con magia.
Y ante eso, la justicia positivista racional de fin del siglo XIX fue totalmente incompetente. Oiga, qué buena historia, profesor, de los brujos de Chiloé. Quedaron todos libres. Claro, entonces, ¿qué se especula ahora? ¿Ya? Por supuesto, esta fue una arremetida de la justicia y del Estado en contra de esta tradición chilota y de esa organización. Entonces quedó bastante desarticulada y puesta más o menos en evidencia. Perfecto. De hecho, uno de los objetivos del intendente Rodríguez era hacer perder en la población de Chiloé el temor a los brujos, ¿no? Ya. Pues esto, los llevamos presos, bueno, los están todos procesamos. corruptos ya, po. Claro, Ya. a ver, defiéndete ahora. Y ¿no? quedó todo ahí. Claro, Qué claro. buena, Pero profesor. resulta que salieron libres. Entonces, la otra hipótesis es que la recta provincia se dio cuenta de que para poder sobrevivir debía sumergirse y recuperar el control. ¡Suena la campana! Oiga, ¿y estará todavía funcionando la recta provincia, no? Mira, es como una logia así. los brujos no existen. De brujos. Pero de que los hay, los hay. No solamente en Salamanca hay brujos, entonces. No, pues no, solamente en Salamanca. Claro, entonces en la cultura chilote aún se mantienen. buena Ahora, si historia, habrá una recta profesor. provincia operando, vaya uno a saber, ¿no? Profesor, ha dejado un halo de misterio desparramado en esta ¿Cierto? sala, profesor. Sí, Pero sí. una gran historia para saber, ¿ah? Eso. La historia de los brujos de Chiloé. Para que duerman más. Hasta la próxima semana, Nos profesor. vemos. Saludos grande a toda la isla de Chiloé, ¿ah? Sí, sí. Mágica isla Bellísima. de Chiloé. Y nos vamos hasta mañana. Recuerda el horario, ¿ah? 23:30 a la hora de las tinieblas, con stock disponible. Chao.